este nuevo comienzo del mes, vamos a empezar una nueva serie, ¿verdad?, de predicaciones. Y en esta serie de predicaciones, hermanos, se trata de conocer a Dios. Mucha gente, ¿verdad?, piensa y dice, bueno, yo conozco a Dios. Pero cuando analizamos, ¿verdad?, por qué dice la gente, bueno, yo conozco a Dios, se basa en el pensamiento de acuerdo a la situación en la que la persona está. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros podemos decir, bueno, conozco a Dios, creo que es un Dios amoroso, misericordioso, bueno, pero a la misma vez, ¿verdad?, creo que hay personas que muchas veces, y aún cristianos, que dicen, bueno, Dios, creo que te equivocaste. Creo, ¿verdad?, que esta vez no lo agarraste totalmente bien. Y hermanos, Dios, a través de su escritura, nos da a conocer exactamente lo que Él es. Nos da a conocer exactamente lo que el hombre necesita conocer de Él, con el único propósito de que todos vayamos a morar con Él. Y hermanos, a través de estas lecciones vamos a mirar, ¿verdad?, lo que Dios se da a conocer a través de la escritura. Y hermanos, como podemos ver allí, ¿verdad?, esta es una foto de allí del mundo, se tomó de una de las naves espaciales que está en la atmósfera, ¿verdad?, allá en el universo. Y como podemos ver, hermanos, si dijéramos, ¿se puede ver usted? Pues diríamos que no, ¿verdad? Porque somos tan pequeños, tan chicos, que desde ese nivel no nos podemos ver. Pero alguien que sí nos puede ver, hermanos, y está aún más lejos de allí, es Dios. En la tarde estaremos hablando sobre la morada de Dios, ¿verdad? Pero en esta mañana lo que nos queremos ¿verdad?, concentrar es conociendo a Dios. Hermanos, no podemos preguntarle a Dios por qué hace cosas en este mundo. Muchas de las veces, como decimos, preguntamos y decimos, Dios, creo, ¿verdad?, que en esta ocasión no lo agarraste, ¿verdad?, al 100%. Y la razón que decimos esto, hermanos, es porque no nos gustan las circunstancias en las que estamos. No nos gustan, ¿verdad?, las circunstancias que en este momento nos están rodeando. Y por lo tanto, hermanos, nosotros hacemos, ¿verdad?, un pensamiento, desarrollamos, conociendo a un Dios que quizá, ¿verdad?, esté errónea, porque la Biblia nos describe exactamente qué es, ¿verdad?, o quién es el Dios verdadero. Si vamos allá al Salmo 93, por favor. Allí en el Salmo 93, hermanos, dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Hermanos, dice allí, ¿verdad?, el primer versículo, Jehová reina. Dice, Dios está en control. Hermanos, muchas de las veces, ¿verdad?, preguntamos y decimos, bueno, ¿quién es, verdad?, quién está realmente en control? Vemos problemas, vemos situaciones, vemos enfermedades y aún, ¿verdad?, gente cristiana, gente que está dedicada a las cosas de Dios, sufre males. Y porque vemos eso, decimos, bueno, Dios, ¿realmente estás en control? ¿Realmente, ¿verdad?, estás tú teniendo todo el control de lo que pasa en nuestras vidas? Hermanos, amigos, no podemos preguntarle a Dios si está bien o no está bien. Porque como vemos aquí en el Salmo 93, dice, Jehová es el que reina, Dios es el que está en control. Y si me acompañan allá al Salmo 115, por favor. En el Salmo 115, en el versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Hermanos, esto no nos da lugar, ¿verdad?, ni nos abre ninguna puerta para nosotros poder en sí dudar o preguntar a Dios por qué hace lo que hace. Muchas de las veces, ¿verdad?, no nos gustan las circunstancias, no nos gusta, ¿verdad?, en lo que estamos. Pero hermanos, Dios sabe, ¿verdad?, todo en cuanto a nuestras vidas. Lo veíamos, ¿verdad?, el mes pasado cuando hablamos sobre todos estos salmos y que cómo veíamos que Dios es omnisciente, omnipresente, en sí omnipotente. Hermanos, la palabra de Dios lo que nos quiere enseñar es que Dios sabe el presente, sabe nuestro pasado y sabe en sí, ¿verdad?, nuestro futuro.
Y hermanos, ¿acaso hay personas que han desafiado este pensamiento? Claro que sí. Si vamos al libro de Job, hermanos, allí en Job capítulo 38, versículos 4 al 11. Y vemos aquí, hermanos, todos aquellos que han escuchado o han oído sobre este personaje, vemos que él era una persona buena, una persona dedicada a Dios, una persona que aún por los pecados de sus hijos, él hacía sacrificios. Y vemos, hermanos, y pensamos y meditamos y decimos, bueno, ¿cómo a una persona tan buena le pueden ocurrir cosas tan malas? ¿Cómo a una persona buena le pueden ocurrir estas cosas? Hermanos, Job, a través de su vida, a través de esa situación que está pasando, él desafía a Dios y le dice, Dios, creo que no hiciste o no agarraste todo correcto. Pero vamos a ver la palabra de Dios, hermanos. Allí en Job, capítulo 38, versículos 4 al 11, dice, esta es la contestación de Dios, ¿verdad? Cuando Job le cuestiona y le dice, Dios, ¿hiciste verdaderamente lo correcto? Dice versículo 4, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando yo puse nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y allí parará el orgullo de todas tus olas. Versículo 31. Dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Sosa Mayor con sus hijos? Hermanos, cuando vemos estos versículos, Dios está contestando a Job y le dice, Job, si tú piensas y eres lo suficiente inteligente y crees que sabes mejor que yo por qué hago las cosas, entonces responde todo esto que está siendo cuestionado. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo esto de la nada? Dice, y aún, dice, en el cielo, donde están las estrellas, donde están los planetas, dice, contéstame tú, dice, si tú puedes hacer que las constelaciones, que todo eso que está allí salgan y se muevan de acuerdo a los tiempos. Hermanos, Job intentó preguntar a Dios, trató de desafiarlo con su pensamiento, pero Dios le dice, realmente no me conoces. No me conoces porque yo sé por qué hago las cosas que hago. Hermanos, ¿qué habrá pensado Job? ¿Cómo se habrá sentido? Si usted ahorita está en un problema, en una situación, en una enfermedad, en una tribulación, y usted le pregunta a Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Y Dios le dice, tú piensas, o piensas que estás en esta situación mala, pero realmente ve todo lo que he hecho, ¿tú crees que me puedo equivocar? Hermanos, la Escritura no nos deja ninguna parte abierta para nosotros poder preguntar a Dios y decir, Dios, creo que te equivocaste. Hermanos, a Dios nada se le escapa. Todo lo tiene en control, todo lo tiene bajo su poder, todo lo tiene bajo su dominio. ¿Por qué? Porque es un Dios grande, un Dios omnipresente, es un Dios omnipotente. Y hermanos, este es el Dios que a través de las Escrituras Él se da a conocer. Y hermanos, amigos, cuando vemos y pensamos en la descripción que Dios se da,
y nos dice y nos habla a través de su palabra y nos dice dónde mora, las cosas que ha hecho, hermanos, ¿por qué no adorar y glorificar a un Dios tan grande? ¿Qué es, vean, lo que nos detiene de hacerlo de todo corazón? Vemos aquí, ¿verdad?, que aún en las circunstancias malas, Dios no se equivoca. Y si Dios no se equivoca, hermanos, amigos, pues entonces, ¿por qué no tenerle totalmente, ¿verdad?, 100% fe y confianza en lo que Él hace en nuestras vidas? Quizá muchas veces, ¿verdad?, estamos pasando por dificultades, por problemas, por tribulaciones, pero hermanos, Dios no se equivoca sobre el plan que tiene para usted y para mí a través de nuestras vidas. Hermanos, si me acompañan allá en Éxodo, por favor, en Éxodo capítulo 2, hablando sobre quién tiene el poder, quién tiene el control de nuestras vidas, vamos a ver unos cuantos ejemplos, hermanos, sobre personas que pensaron que ellos estaban en control, pero al final del día, hermanos, comprenden y entienden que el que está en control es Dios. Allí en Éxodo capítulo 5, versículo 2, dice Éxodo capítulo 5, versículo 2, dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermanos, cuando Faraón está allí sujetando al pueblo, ¿verdad?, de Israel, él le dice: yo estoy en control. Yo no voy a dejar, ¿verdad?, ir a este pueblo. Ni siquiera conozco, ¿verdad?, al Dios, ¿verdad?, que dice allí que Moisés y Aarón le venían diciendo que los tenía que soltar porque es al que tenían que adorar. Hermanos, a través de las plagas, a través de todo lo que pasa en la vida de Faraón, Faraón se da cuenta y dice: realmente Dios es el que está en control. Él pierde todo, pierde su hijo, pierde su ejército, pierde todo lo demás. Hermanos, el que está en control siempre al 100% en este mundo es Dios. Sin importar, ¿verdad?, las consecuencias, sin importar, ¿verdad?, las cosas que estén pasando, aún, ¿verdad?, como decimos aquí, aún después de las plagas, se dio cuenta, ¿verdad?, que Dios es el único que está en control. Hermanos, otro ejemplo, ¿verdad?, que podemos ver allí, si notan, ¿verdad?, en la foto, es en sí, ¿verdad?, la historia de Daniel. Cuando este rey, ¿verdad?, lo manda a que sea comido por esos leones que estaban allí hambrientos, él pensó que estaba en control y dijo: lo voy a aventar allí y va a morir. Hermanos, pero la escritura, ¿verdad?, y en Daniel 6 y toda la historia nos cuenta que en sí, ¿verdad?, la boca de esos leones fue cerrada. Hermanos, a través de la escritura, Dios, en todas las historias que hemos visto, Dios nos dice: yo estoy 100% al control. Hermanos, debemos, ¿verdad?, de tener esa confianza, debemos de tener en esa certeza que no importa lo que estemos pasando, no importa, ¿verdad?, lo que estemos sufriendo, Dios está en control. Hermanos, una de las cosas, ¿verdad?, que podemos reflexionar, y muchas veces la razón porque no llegamos a comprender todo el plan de Dios, es porque no sabemos el fin de la historia. Cuando empezamos a leer muchas historias bíblicas, nos damos cuenta y por nuestras mentes pasa, decimos: qué mal la está pasando este personaje. No puedo creer, ¿verdad?, que haya estado pasando tanto sufrimiento, que haya estado pasando tanto mal. Hermanos, algunos ejemplos, ¿verdad?, que tenemos que ver es allí a Drac, Mesach y Abednego, ¿verdad? Estos tres jóvenes, ¿verdad?, dice, fueron lanzados allí al lago de fuego porque no quisieron adorar esa estatua que fue creada. Y hermanos, decimos: qué mal, ¿verdad?, qué mala vida. Pero al final de la historia, hermanos, ¿qué es lo que fue? Si no fue honra y gloria para Dios. Hermanos, otro personaje, ahí ve a José, maltratado por sus hermanos, vendido.
hermanos, al final de la historia, ¿qué es lo que ocurre? Llega a ser, ¿verdad?, allí el mandamás, el segundo a cargo del pueblo, ¿verdad?, más grande de Egipto. ¿Y todo por qué? Hermanos, Dios estaba en control. Dios sabía, ¿verdad?, lo que iba a hacer. Dios ya sabía, ¿verdad?, el fin de la historia. Pero hermanos, amigos, no piensan que estos personajes en el momento quizá pensaron y dijeron: Dios, ¿qué pasó? Hermanos, muchas de las veces, ¿verdad?, no entendemos el fin de la historia. No podemos tener esa plena confianza en Dios porque no conocemos, ¿verdad?, nuestro fin. Y eso nos abre cierta incertidumbre, ¿verdad? Pero hermanos, el mensaje de la Escritura, Dios nos ha dado todo esto aquí, hermanos, todo lo que está escrito, con el único fin de que sepamos que nuestro fin va a ser, ¿verdad?, ganancia, va a ser una vida con Él, si obedecemos y hacemos todo lo que está escrito en esta Escritura. Hermanos, otro ejemplo, ¿verdad?, que podemos ver aquí el fin de la historia es Cristo. Cuando leemos, ¿verdad?, los evangelios y nos damos cuenta allí y vemos todo ese sufrimiento, todo lo que padeció Cristo por ustedes y por mí, decimos: qué mal, qué horrible habrá sido pasar por eso que Cristo pasó. Y quizá nos conmueva, quizá nos haga aún, ¿verdad?, llorar. Si recuerdan, hace algunos años había una película que salió. Y esa película fue tan famosa que mucha gente aún murió. Simplemente de tener el impacto que esa película tuvo en las personas. Y hermanos, vemos y decimos: bueno, qué mal, ¿verdad?, qué dolor, qué sacrificio. Pero hermanos, el fin de la historia, lo que Dios tenía desde que el hombre pecó, fue que Cristo viniera, que nos redimiera de nuestros pecados, para que todos pudiéramos gozar de una vida eterna. Hermanos, Dios conoce el fin de la historia que nosotros no conocemos. Hermanos, ¿por qué no va a confiar en un Dios así? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es aquello, hermanos, que no nos hace 100% a tener esa certeza en Él? No pensemos en qué nos detiene, en lo que no sabemos. Lo que sí conocemos, hermanos, amigos, como decíamos, es lo que tenemos aquí al frente de nosotros. Esto es lo que Dios nos ha revelado para que nosotros podamos morar con Él en la vida eterna. No tenemos que saber todo, ¿verdad?, de este mundo. Lo único que tenemos que saber es de que Él está en control. Él ha mandado a su Hijo. Él pide que nos arrepintamos, que nos bauticemos, que tengamos una vida perseverante, para que así sepamos el fin, que de acuerdo a las Escrituras es una ganancia de vida eterna. Hermanos, tengamos, ¿verdad?, esto en mente cada día de nuestras vidas. ¿Cómo vivimos, verdad? ¿Sabemos el fin de la historia? Claro que lo sabemos. Si estamos con Dios, moraremos con Él un día, si es que perseveramos en toda su palabra. Hermanos, algunas veces pensamos que Dios tiene límites. Algunas veces, ¿verdad?, pensamos y decimos: bueno, creo que Dios se pudo haber equivocado. Creo que Dios a lo mejor no estaba en control. Pero hermanos, si vamos allá a la Escritura, allá en el Salmo 135, por favor. Salmo 135, versículo 6. Dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermanos, cuando leemos aquí lo que este salmo nos dice, nos damos cuenta que Dios no tiene limitaciones. Muchas de las veces creemos nosotros que Dios tiene un límite para nuestras peticiones, para aquellas cosas que para nosotros son imposibles. No tenemos esa confianza, esa certidumbre de ir a Dios porque le ponemos esos límites. Pero cuando leemos el Salmo, hermanos, y dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Hermanos, esto nos hace pensar que Dios, ¿verdad?, dice, no tiene ningún límite.
Aún cuando usted piensa, aún cuando está en la situación y usted dice, no hay escapatoria de esto, hermanos, Dios tiene, ¿verdad?, una escapatoria para usted. Hermanos, aún la maldad se somete a la voluntad de Dios. Y decimos, bueno, ¿cómo es esto posible? Lo describíamos ahorita, ¿va?, en la muerte de Cristo. Ese mal, ¿va?, que la gente quiso hacer de matarlo, hermanos, al final fue algo bueno que todos podemos gozar si obedecemos el Evangelio. Hermanos, vayamos allá a Romanos, por favor. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos 33, 34 y el 36, por favor. Romanos capítulo 11, versículos 33, 34 y 36. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este es el Dios que nosotros venimos a adorar. Este es el Dios, hermanos, que está en control. Este es el Dios, hermanos, que le pide que le entregue su vida y viva una vida justa. Hermanos, ese es el Dios que a través de la Escritura Él se da a conocer. Hermano, amigo, ¿qué es lo que lo detiene de que lo obedezca? ¿Qué es aquello que le quita que aún dude en Dios? Hermanos, Dios está en pleno control. Nuestra vida, nuestro problema, nuestra situación simplemente es un pequeño punto en toda esta majestad que Dios ha hecho. Hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos en las tribulaciones? Cuando usted está en una circunstancia, en un problema, en algo difícil en su vida, ¿acaso se aleja de Dios? Usted dice, ¿sabes qué, Dios? Yo he hecho todo esto bueno y así me pagas. Hermanos, quizás se enoja con Dios. Le dice, Dios, ¿por qué? Yo no me merezco esto. Yo me merezco algo bueno. Porque yo intento hacer, ¿verdad?, todo lo que tú me has dicho. Y aún así recibo esto de ti. Hermanos, ¿hacemos acaso como Job? Dios, creo que te equivocaste. Creo, ¿verdad?, que puede o tú no supiste, ¿verdad?, cómo controlar la situación. Hermanos, todas estas actitudes, todos estos pensamientos, realmente, hermanos, no describen a Dios. Pensamos, ¿verdad?, que al nosotros tomar una actitud negativa hacia Dios, así, ¿verdad?, lo describimos. Así decimos, Dios, creo que así eres tú. Hermanos, pero vayamos allá al Salmos y veamos, ¿verdad?, lo que la Escritura nos dice en cuanto a Dios y lo que Él nos da a conocer a través de su palabra. Allá en Salmos, hermanos, capítulo 11. Salmos, capítulo 11. Versículo 4. Dice, Salmos 111, 4 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermanos, cuando aquí el rey David menciona y dice, Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Hermanos, eso nos hace pensar, y él quiso dar a conocer que Dios está 100% en control. A través de problemas de nuestras vidas, Dios tiene un plan para usted y para mí. Lo único que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte es dejar que Dios nos molde, dejar que Dios haga en nuestras vidas el plan que tiene para ustedes, para ustedes y para mí. Hermanos, si nosotros dejamos que Dios obre y que haga lo que Él quiere en nuestras vidas, hermanos,
el fin va a ser la recompensa de morar con Él. Hermanos, por último, vemos que Dios se ha dado a conocer en esta mañana. Dios es un Dios sin límites, un Dios que no conoce incertidumbre, un Dios que está en control, un Dios que ha hecho dar a conocer su plan para la redención del mundo. La invitación, hermanos, es para todos y cada uno de nosotros. Si estamos bien con Dios, perseveremos, sigamos haciendo todo lo que Dios pide de nosotros. No lo cuestionemos ni dudemos cuando estemos en esos tiempos difíciles en nuestras vidas. Hermanos que están retirados, ¿qué es aquello que lo detiene de volver al camino de Dios y de adorarlo y glorificarlo? Porque Él no tiene ningún error. Y amigo que nos visita, ¿por qué no entregar su vida a Él si la ha conocido en esta mañana y ve la gloria, ve la magnificencia y ve el plan que Dios ha hecho desde la fundación del mundo para que usted y para que yo podamos vivir en la vida eterna con Él? ¿Qué es lo que lo detiene? Medite en ello, hermano, amigo, en esta mañana mientras cantamos el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado. Si usted decide obedecer a Dios en esta mañana, pasa al frente, nosotros le podemos ayudar para que ya sea bautizado, o en sí, si quiere, ¿verdad?, volver a restablecerse con Dios, también, ¿verdad?, podemos orar por usted para que así se encuentre bien con Dios y viva una vida justa y pueda morar un día con Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, los que podamos, y el hermano que tiene el libro